Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Bueno, digo buenas noches porque siempre hacemos referencia a las noches esotéricas, pero en cualquier hora del día va bien un vaso de esoterismo o un pedazo de esoterismo. Vamos a entrar en un tema. Como siempre, son temas que se pueden coger de tantas formas, de tantas maneras, que son infinitas, y hay tantas opiniones, o tantas experiencias, o tantas maneras de verlo, y pienso que todas son buenas. Nosotros vamos a explicar la nuestra. Quiero hablar hoy sobre la autorrealización íntima del ser. Esto no es un tema. Me acuerdo cuando cuando uno era joven en este mundo, que también resulta que uno es joven también en edad, y recuerdo cuando estábamos todos en la clase y nos preguntaban, en aquel caso era un profesor, y nos preguntaba, ¿cuál es la finalidad de esos estudios? Nosotros pues, uno levantaba la mano y decía, porque éramos educados, levantamos la mano. Sí, sí, ¿no? Y hablamos a la persona en muchas ocasiones de usted, según la edad. Sí, sí. Decíamos, pues, el despertar. Y aquel hombre decía, no, pues, no sé, ¿no? Las iniciaciones. No. La eliminación del ego. Tampoco. Entregar este conocimiento a la humanidad para que la humanidad tenga la posibilidad de despertar. Y aquel hombre decía, no. Y cuando habíamos dicho ya todas las que se nos había ocurrido, y algunas más de aquellas que uno decía por decir algo y no estarse callado, aquel hombre decía, vosotros o ustedes estáis aquí para autorrealizaros, no lo habéis de olvidar nunca. Vuestra finalidad es la autorrealización íntima del ser. Y nosotros nos íbamos todos satisfechos con esa respuesta. Lo recuerdo de una forma muy bonita y recuerdo que a veces, en las finalidades que uno va teniendo en el transcurso del tiempo, porque uno va teniendo diferentes finalidades en el transcurso del tiempo, según la edad, según el momento, uno quiere despertar la Kundalini, o estás más por el sacrificio por la humanidad, estás más en la muerte del agrado psicológico, estás más en estudios lectivos, estás más por la transmutación, y todo es transmutación, estás más por el estudio de las runas, por el alfabeto hebreo, o sea, vas viviendo a golpe de corazón. Pero pienso que jamás uno debería olvidar aquello que me decían, que la finalidad de cada uno de nosotros es la autorrealización íntima del ser. Frase maravillosa, frase que no es mía, frase que yo la he oído generalmente en los libros de Samael. No digo que en otros libros o autores no lo hayan escrito, pero es que ahora mismo, en este momento, no recuerdo otros autores que hayan puesto una frase tan bonita, que a lo mejor Samael la ha cogido de otros lugares y ahí no me pongo. Pero bueno, es lo que recuerdo, la autorrealización íntima del ser. Y esa frase ya nos abre un sinfín de preguntas, un sinfín de respuestas. Lo primero que me decía aquel profesor, no seguidamente de otro expuesto, es que otro día cualquiera, ¿no? Pasado un tiempo de cuál es la finalidad de estos estudios, nos preguntaban, ¿ustedes se quieren autorrealizar? Y pues nosotros decíamos, pues sí, 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 pues nunca lo van a conseguir. ¿Por qué no? ¿Por qué no nunca vamos a conseguir la autorrealización? Porque ustedes no se autorrealizan, se autorrealiza el ser. Yo eso a mí me impactaba. La autorrealización íntima del ser, no la autorrealización íntima del alma, ni de la esencia, ni de la conciencia, ni de la divina madre.
Eso a mí me impactaba, y aunque le hacíamos preguntas, ¿cómo era eso? Él las evadía muy bien y no las respondía a saber por qué. Yo ahí no me pongo. Pero sí que es cierto que con el tiempo, con el paso del tiempo, con el estudio, con el esfuerzo, uno va teniendo sus respuestas. Y una vez más digo que mis respuestas no es que sean las más acertadas, eso estoy seguro. Que haya respuestas más acertadas que las mías, yo estoy más que seguro. Pero como solo tengo las mías, pues acepto las mías y por ahora me van bien sobre la autorrealización íntima del ser. Y esto nos abre a muchas incógnitas. Una de las primeras incógnitas que a mí se me abre, que seguro que hay muchas más, es si empezamos a hacernos la pregunta ¿quién es el ser? Si lo tenemos que autorrealizar, nos podemos preguntar quién es el ser, ¿no? El ser es el ser, la razón del ser es el mismo ser. Bien, la razón de ser del ser es el mismo ser. De acuerdo, esto está mejor. Una frase que nos haría entrar, o como un koan, a averiguar qué es lo que estamos diciendo, aunque la frase en sí misma, aunque uno no la haya profundizado, ya te llena. Pero, ¿quién es el ser? Fuera de esta frase maravillosa que nos da esa explicación. ¿Quién es el ser? Si tuviéramos que resumir el ser con una palabra, ¿quién es el ser? Uno diría, Dios. Y estaría muy correcto. ¿Qué clase de Dios? Hay dos dioses, hay dos seres, me permitís, ¿no? Si ponemos igual Dios a ser, permitidme que lo ponga de esta manera y que no entremos ahora, que es el ser, el íntimo y el real ser, que entonces el tema se me va por otras partes. Pero me permitís que haga ese conjunto, que luego en otra ocasión lo podemos desglosar, porque en esoterismo todo se puede desglosar. Pero si me permitís que haga ese conjunto de palabras y las ponga en la misma categoría para no entrar en otras reflexiones. Dios. O sea, el ser es Dios. ¿Cuántas clases de Dios hay? Varias. Esto es algo raro. Dios tiene varios aspectos. Y ya no estoy hablando de los tres aspectos más el cuarto aspecto de la Cábala, sino que más bien estoy hablando de que hay un Dios que es común para todos, que lo decimos en la oración del Padre nuestro, Padre de todos. Hay un Dios, un ser, un Dios, un Padre, que es el Padre de todos. Hay un Dios, un Padre, que es el Padre íntimo, Padre mío, Señor mío, amado Dios, propio. No es que lo tenga de propiedad, sino que es un desdoblamiento de ese ser cósmico que se individualiza en el alma de cada ser humano. E incluso hay un ser inmanifestado. Entonces empezaríamos a hablar de los Elohim, pero sin querer entrar con más palabras, ¿no? Hay un ser que no se manifiesta. Seguro que hay más desdoblamientos, pero nos quedamos en estos, que es lo que nos va bien para lo que estamos hablando ahora. Así que hay un ser individual. Y a este ser individual de cada uno de nosotros lo hemos de autorrealizar. Y eso se llama la autorrealización íntima propia del ser, de nuestro Dios interior y profundo. Imaginemos que estamos de acuerdo por ahora, que ya es mucho, ¿eh? Sigamos. Uno levantaría la mano como entonces y diría, otra palabra que podía tener el ser es absoluto.
El ser es absoluto. Nosotros somos relativos. Y este universo es relativo. Pero el ser es absoluto. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer o hacerle a alguien es: ¿por qué un ser, que es el ser, un ser con minúsculas, que es el ser con mayúscula, que es absoluto, necesita autorrealizarse? ¿Es que el ser tiene necesidades? ¿Es que el ser no está autorrealizado? Voy a poner la palabra ser, Dios. ¿Cómo es que Dios le hace falta autorrealizarse si es absoluto? Lo tiene todo. ¿Acaso Dios tiene necesidades? Y una de ellas es autorrealizarse. ¿Acaso es que Dios no está completo? Yo no sé, ¿no? A cada uno nos llega de una manera. A mí es una... Esto cuando reflexiono me quedo sin aliento. Porque uno se queda como queriendo contestar algo corto, contundente, maravilloso, que uno diga, es verdad. Pero quizás esa respuesta corta, yo no la conozco, el camino corto de esa respuesta no la conozco, conozco el camino largo. Y para irme al camino largo, tengo que coger dos aspectos. Uno es la mitología hindú y otro es a un gran maestro que nunca lo abandono de sus estudios, Gurdjieff. En Relatos de Belcebú a su nieto, libro que lo recomiendo con mayúsculas que leáis. Seáis quien seáis, leedlo. Leedlo varias veces. Bueno, él lo recomienda, leedlo 3 veces. Yo me lo he leído 2 y lo he estudiado una tercera. Y espero un día poder leérmela una cuarta vez de una forma relajada, sin ninguna prisa de tener que hacer ninguna conferencia ni ninguna meditación, con todo el tiempo del mundo, absorbido totalmente por ese libro y sin tener que leer ni estudiar nada más. Lo que dura y dure la lectura sin tener ninguna influencia externa de ningún lugar. O sea, en estado solitario. Hay libros que, aunque uno ha salido muchas veces, uno tiene la ilusión, no es la ilusión, el ansia, la necesidad de algún día poderlo leer en algún lugar que no tengas que hablar con nadie, solo entre aquel libro y tú, y que dure lo que tenga que durar. Yo no diré que tengo muchos libros en mi mente para hacer esto, pero sí que unos cuantos me gustaría algún día poderlo hacer. Y entre ellos está Relatos de Belcebú a su nieto, libro que me lo llevaría, entre otros, a una playa desierta. Y con él seguro que siempre tendría compañía. Grande es Gurdjieff. Qué grande es Gurdjieff. Y digo que me tengo que ir a la mitología hindú porque es que dentro de la cosmogénesis, el mundo hindú, su mitología y su filosofía, que no hace mucho tiempo, que no la tenían vista de esta manera, desde este lugar del mundo, es extraordinaria. Es extraordinaria. Cualquier libro suyo es extraordinario. Es verdad que te tienes que pasar unos cuantos años leyéndola para habituarte a sus vocablos, a su manera de expresar y hacerte todo lo que puedas hindú para poder vivirla, leerla y vivirla. Pero extraordinario Gurdjieff, extraordinaria la mitología hindú, y nos habla la mitología hindú
de que existen dos ritmos en el universo, el Mahaván y el Chotaván. Que el Mahaván pertenece al Mahavantara y el Chotaván al Mahapralaya. Mahavantara, día cósmico. Mahapralaya, noche cósmica. De alguna forma, sin querer equivocarme, lo del Big Bang, ¿no? Que en un segundo se creó todo, ¿no? O en menos de una micra de segundo, o en el tiempo un nanosegundo, algo así, ¿no? En un instante se creó todo, el universo. Cuando decimos Mahaván, decimos día cósmico, Mahavantara, o el Big Bang. Estamos diciendo que este universo tuvo un origen. Tuvo un origen. Y en ese origen estábamos todos. Y todos los átomos que existen estaban ahí. Todo lo que vemos, quizás que en otras formas y atómicamente, ahí estaba. Y ningún átomo ha desaparecido, se ha transformado, etc. Del hidrógeno se crearon todos los demás. Y nosotros estábamos ahí, en ese día cósmico. Ya entre ese día cósmico, tal como fue, hay muchas formas de explicarlo. Y tampoco entramos en esa conferencia ahora. Pero que hubo un principio. Y si hay un principio, el principio era el verbo, todo lo que tiene un principio tiene que tener un final. Espacio, tiempo. Principio y fin. Y en ese espacio y en ese tiempo no está el ser. Que sí que está. Pero el ser común de todos, el Padre nuestro, en el principio era el verbo. Él está fuera de ese principio. Fuera del tiempo y del espacio. Para nosotros, para otros será otra clase de inteligencia o lo que sea. Pero fuera de ese origen y ese final, o bien que no le afecta ese origen y ese final, está el Padre nuestro, el ser común, el Dios común de cada uno de nosotros. Y eso ya me estoy yendo hacia el mundo Gurdjieff, explicado en mi forma y en mi manera, que él lo explica muchísimo mejor en su libro. Y viene otra pregunta. Recordados que la pregunta es que ¿por qué el ser se tiene que autorrealizar? Si es todo. Entonces, al decir que existe un día y una noche, un principio y un fin, ¿por qué el ser común de todos y cada uno de nosotros tuvo que crear este principio? Y aquí me entro en el mundo Gurdjieff porque yo creo que de todos es el que mejor lo explica. La mejor explicación que yo me he encontrado, al menos. Y os hago partícipe y sobre todo que lo estudiéis a él. O si se me olvida algún dato que no quiero. Pero siempre puede pasar. Antes de este Mahamantara y este Pralaya, antes de este principio y este fin, que según nos cuentan los hindúes, ha habido varios, no es el primero, ni se ve que será el último, no sé cuánto hay. Este sé que tiene un nombre esotérico que se llama
el pelícano azul, el anterior era el loto de oro. Antes de este día cósmico y de esta noche cósmica y de los anteriores que hubo, lo anterior al día, a la noche cósmica y al día cósmico, no en la noche cósmica, sino en esta dualidad, lo anterior que sigue existiendo, es llamado por muchas formas y de muchas maneras. Por los amigos cabalistas lo llaman Ein o Ain, el absoluto. Y el absoluto, dice Gurdjieff, que se regía con una ley que se llama la ley del egocrático cósmico común, que se mantenía por sí misma. El absoluto y los seres que convivían en él, que eran absolutos, se mantenían por ellos mismos. Y no existía ni el día cósmico ni la noche cósmica. También os podéis ir a las estancias de Decian, de la amiga Blavatsky, que no me quiero olvidar de ella, que también lo explica muy bien y muy poéticamente. Se mantenía por sí mismo. Y en esos seres, con mayúscula, cada uno de esos seres, ese politeísmo monoteísta o ese monoteísmo politeísta, donde todo está dentro de todo, es tan difícil de explicar, ahí estamos nosotros como esencia, con nuestro ser. Y todo se mantenía así, por ellos mismos. Y nos cuenta Gurdjieff que sucedió algo, que el absoluto, que se mantenía por sí mismo, se dieron cuenta esos seres que se estaba desgastando. Y nos cuenta que el que desgastaba ese absoluto se llamaba Eropas. Y Eropas es el tiempo, no el tiempo que conocemos nosotros del día, todo lo que sucede en el día cósmico y en la noche cósmica. Más allá, otro tiempo. Pero que le llama Eropas, que debe ser tiempo. Todo lo que sucede ahí dentro, muchas veces no hay palabras, es inexplicable, y uno tiene que coger su intuición y su sensibilidad para llevarlo hacia el interior. Porque producir sensaciones intelectualmente es algo difícil. Pero existía aquello, Eropas, y que estaba desgastando el absoluto. Difícil de entender, para mí o para mí, pero bien. Y entonces esos seres que no querían que el absoluto, donde ellos viven, y donde, por cierto, me voy a Samael, es el único maestro que conozco que dice una frase en que se me quedó muy interiorizada. Él dice, en el absoluto existe una extraña evolución. Y eso nos va muy bien, esa frase, recordarla. Dentro de lo que es el absoluto, yo hago así como si el absoluto fuera esto, ¿no? Pero vamos, intento gesticular para entenderse. Existe una extraña evolución. Pues estos seres que se dieron cuenta que ese absoluto, que era egocrático, cósmico común, que se mantenía por sí mismo, se estaba desgastando, encontraron una solución. Y fue transformar ese absoluto egocrático cósmico común en trogo autoegocrático cósmico común. Perdonadme, es que era el teléfono. Y como cuando se queda colgado me llaman, yo digo a ver si es que se ha quedado colgado. Bien. Así que crearon el trogo. Y para crear ese trogo, una retroalimentación
crearon el día cósmico y la noche cósmica. Y en ese día cósmico hablaríamos de los 7 cosmos y habríamos hablando de uno hasta el final. Pero para no entrar en palabras que quizás no son muy normales de hablar de ellas y hablar de cada cosmos, sí que diré que todos esos cosmos suceden en lo que se llama el Mahamantara, el día cósmico. Y que después del día cósmico viene el Pradaya. Y cuando llegamos al microcosmos, a nosotros, permitidme que decíamos nosotros microcosmos, aunque se podía entender de otra manera, nosotros somos los causantes y otros seres en cada uno pero en este cosmos, en el microcosmos, nosotros somos los grandes causantes de ese trogo autogocrático, de hacer que se vuelva a alimentar una vez más lo que es el absoluto. Devolvemos al absoluto aquello que nos dio. Ponemos en movimiento, permitidme decir, esa energía, esa fuerza para que Europas nunca se la pueda comer, o se la pueda tragar o que la pueda desgastar. Y en eso entra lo que es la autorrealización íntima del ser. ¿El ser tiene una necesidad? Sí. ¿Cuál es? Que Europas no desgaste el absoluto. ¿Y ahí entramos nosotros? Sí. Sobre todo cuando nosotros, esa energía que nos llega, la reutilizamos una parte de ella para autorrealizar a nuestro íntimo ser. Crear lo que hemos de crear, eliminar lo que hemos de eliminar y hacer lo que hemos de hacer. El ser, cuando se autorrealiza, cuando vuelve de nuevo al absoluto, nuestro ser íntimo, el que está con nosotros, vuelve de nuevo al absoluto, entra en esa extraña evolución. Cruza el río y entra en esa extraña evolución. Y a través de esa extraña evolución y a través de lo que hemos hecho en este mundo, cada uno de nosotros, el absoluto no se desgasta. Y si no te autorrealizas, también estás ayudando de una forma inconsciente, porque no eres consciente de ello, a que el absoluto no se desgaste. Pero si te autorrealizas, estás haciendo que el absoluto no se desgaste de una forma consciente. Y por eso existe el Mahamantara y el Mahapradaya, los cosmos y la autorrealización íntima del ser. Y nosotros aquí. Si no fuera por esa necesidad, como pasó durante mucho tiempo, lo de tiempo lo pongo entre muchas comillas porque sabes lo que es el tiempo, no existía ni el Mahamantara ni el Mahapradaya. Pero desde hace mucho tiempo, y lo pongo entre comillas porque desconozco también cuánto tiempo, y no sé si es contable o no es contable, existe el Mahamantara y el Mahapradaya. Y desde que existe Mahamantara y Mahapradaya, existe la autorrealización íntima del ser. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os lo dejo para reflexión o no. Y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.